en este camino de la fe, el poder mantenernos en esa esperanza de una nueva oportunidad, porque esto fue lo que el Señor nos concedió, una nueva oportunidad. Y de hecho en el capítulo 15 nos está hablando el Señor acerca de la resurrección y de lo que el poder de la resurrección hace en nosotros, siendo una esperanza viva, una nueva oportunidad. Hay un versículo en particular que nos lleva de nuevo a profundizar muchísimo en la enseñanza que Pablo le quiere dejar a esta iglesia y que por supuesto es también para nosotros. Dice entonces, primera de Corintios capítulo 15 versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entonces está hablando de la obra que se ha evidenciado en él y de cómo él se encuentra con Jesucristo, y el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Pablo se da en el ministerio de la resurrección, porque el resto de los apóstoles conocieron a Cristo antes de que él muriera y posteriormente resucitara. Por eso el mismo apóstol Pablo se compara con los apóstoles de una manera muy humilde, entendiendo que él también ha sido enviado, porque como tal eso significa la palabra apóstol, pero hace referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como ese ministerio que sigue ahora en medio de nosotros, porque nosotros hoy conocemos y creemos en Cristo gracias a ese testimonio de aquellos que le conocieron y que también le reconocieron cuando resucitó. Dice entonces en el versículo 3 del capítulo 15, estamos en Primera de Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces aquí estamos viendo básicamente de una manera muy resumida como el efecto de ese ministerio de la resurrección en la vida de Pablo, de cómo él fue por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también de alguna forma impactado, y dejó su vana manera de vivir para tener un nuevo sentido. Y esa existencia que estaba dentro del marco religioso se transforma ahora en un propósito de vida que está dentro del marco no de la religión, sino de una relación con Cristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque es que Pablo nos está llamando a ser renovados y a darnos una nueva oportunidad por causa de la resurrección, a entender que somos en Cristo una nueva criatura, y de hecho así lo dice la Biblia y lo dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque en nosotros obra el poder de la resurrección, ¿sí? Y aún más allá de la muerte. Y Pablo también y Pedro también nos habla de eso. Y de allí que desde el capítulo 2 empieza a hablar acerca de los dones. Y esto tiene que ver con la manera como el ministerio de la resurrección, como el poder de la resurrección obra en nosotros para nuestra transformación, no solamente más allá de la muerte física, sino ahora, porque antes estábamos muertos en nuestros pecados, porque la muerte en sí es la separación que tenemos nosotros, y cuando no estamos cerca a Dios, cuando no le conocemos,
Y esa condición de muerte, porque esa es la verdadera muerte, estar lejos de Dios, por causa de Cristo, entonces ya podemos levantarnos en una nueva esperanza. Y sí obra como en nosotros una especie de resurrección, porque antes cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras esclavitudes, ¿sí? Allí en ese lugar de oscuridad, al ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable, pues el Señor empieza a darnos un sentido, un propósito, una razón de ser. Y por eso empieza a hablar Pablo de los dones espirituales y dice en el capítulo 2 y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque el don hace parte de ese regalo que viene como fruto de la fe y de ese encuentro con Jesucristo y de ese ministerio de la resurrección que opera en mi vida. Recibo unos regalos que son regalos inmerecidos, no se trata de mi comportamiento, no se trata de mi perfección, es un don. El don significa regalo. Y frente a estos regalos, por supuesto, ya empieza a, a- a mostrarse, claro, viene el regalo, pero Pablo aclara y es como una especie de advertencia toda esta semana pues de que hay un don supremo y es, por supuesto, el amor. Si bien hay una concesión de dones que fueron dados como para mantener esa unidad en la iglesia en medio de tanta diversidad, en medio de tantas diferencias, ¿sí? Entonces, Pablo nos habla de que hay diferentes dones, sin embargo, todos han de funcionar dentro de un marco unificador, perfecto, armonioso, que es el amor, ¿sí? Y bueno, de allí que empieza a hablar de lo que es el cuerpo como una analogía dentro de la iglesia, tomando cada miembro del cuerpo como si fuera un miembro de la iglesia y como en el cuerpo, pues el ojo no puede ser lo que es el oído, ni el oído lo que no puede hacer lo que hace el ojo, ¿sí? Pero cada uno actúa de acuerdo con su función específica. Ahora, ¿qué quiere transmitir Pablo en todo este mensaje? Que nosotros por medio del Espíritu Santo somos colocados cuando experimentamos el poder de la resurrección, cuando nos acercamos a Dios en una relación, pues somos también colocados dentro de ese cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, y somos colocados allí para usar un don. Y por eso Pablo habla de los dones, como les dije, sin dejar a un lado lo más importante, la clave que armoniza los dones, que es el amor. De hecho, en el capítulo 13 trata el tema del amor y después de mencionar la fe, la esperanza y el amor, estos tres muy importantes, el más importante de todos es el amor. Pero aquí entendiendo que hay unos dones y hay unos frutos. Los dones son esas habilidades del espíritu y el fruto es el resultado de mi relación con Dios, donde a través del espíritu yo empiezo a tener un carácter dentro de lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Ahora, ya queda claro que el más importante de estos es el amor y que ese es el camino. Pero cuando vamos al capítulo 14, en el versículo 1, hay un párrafo que abarca un tema muy importante para todos nosotros y es el don de la profecía. Y empieza como a hablar de la profecía como ese don que todos deberíamos procurar, porque dice, seguid el amor, versículo 1, mire qué importante, seguid el amor, claro, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y es que si en el capítulo 15 Pablo nos habla del poder de la resurrección que obró en él y que obra en nosotros, entendiendo de que él fue enviado a llevar un mensaje, porque eso es lo que hace el profeta, oye a Dios y transmite el mensaje a los que están a su alrededor. Y es que nosotros siempre estamos transmitiendo un mensaje, todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo, y más hoy
pues tenemos acceso a las redes sociales, todo el mundo habla, todo el mundo piensa, todo el mundo opina, todo el mundo tiene la necesidad de expresarse. Necesitamos estar hablando y comunicándonos, es una necesidad. Y una de las cosas que hacemos durante todo el día y es conversar. De hecho, cuando alguien está callado y no habla, uno dice, ve, ¿a este qué le pasó? Y justo es en Primera de Corintios 15 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque es que lo que hablamos, si es contencioso y beligerante, generará contienda y generará guerra. Por eso es tan importante, de verdad, considerar cómo es que habla aquel que está frente a mí, porque de lo que habla se nota ya lo que hay en el corazón. Muy importante. Y considere esto porque nadie puede prometer paz si habla violentamente, si se expresa beligerantemente. O sea, los actos de paz se, o sea, se dan a conocer si en verdad son reales o no, cuando yo puedo oír el mensaje. Si es un mensaje conciliador, ahora, el mismo Señor Jesucristo decía, hipócritas, y hablaba generación de víboras, eh, cómo pueden hablar? Lo bueno cuando prácticamente el Señor estaba diciendo, yo conozco lo que hay en sus corazones. Claro que hay un nivel de hipocresía, pero el espiritual, y hablando de los dones, a propósito, hay otro don que se llama discernimiento de espíritu. Y usted puede discernir. Y además el Señor saca a la luz tarde que temprano, porque por los frutos lo conoceréis. No por los dones, por el fruto lo conoceréis. Y puede hablar muy bonito, pero si el fruto no está dentro del marco del amor, el gozo, la paz, entonces mire la riqueza de esta carta que Pablo escribe a los Corintios y que para nosotros hoy viene a ser una riqueza extraordinaria también. Entonces, retornando a la invitación que Pablo hace de, bueno, vamos a procurar los mejores dones, y es cómo voy a hablar, de qué voy a hablar, cómo, cómo debo eh, comunicarme, porque el profeta que procura la edificación del oyente. Y si bien Pablo está afirmando que este don de la profecía es importante, nosotros también tenemos que considerarlo porque, como les decía, la profecía consistía, claro, en exponer la palabra de Dios, pero porque primero oigo la palabra de Dios, luego el profeta lo que hace es desarrollar un sentido espiritual en primera instancia, y es el oído. Oye, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y el que profetiza es porque ha creído y su oído se ha inclinado, se ha despejado, se ha despertado para oír la voz de Dios. Y el que oye la voz de Dios empieza en ese camino profético. Y el que profetiza enseña. Luego, en ese sentido, lo que Pablo quiere dar a conocer es que tiene más importancia para la edificación de la iglesia quien profetiza, ¿sí? Porque en la enseñanza bíblica, digamos, hay más edificación que en hablar en lenguas, que es el otro punto que habla Pablo, porque hay, digamos, un don donde la persona, por el Espíritu, puede adorar y de alguna manera recibe esa implementación para hablar en palabras o en lenguas angelicales. Y eso es lo que dice básicamente el versículo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina. Y en el versículo 7 y 8 del capítulo 14 de Primera de Corintios dice, si lo que digo yo no, si lo que digo yo no tiene ningún sentido, porque nadie me entiende, ¿qué utilidad tendría mi visita?
Y así empieza a hablar de esa diferencia entre el don de lengua y el don de la profecía. Pero no me va a detener ahí, porque si ustedes han sido juiciosos y han leído, pues sé que van a tener mayor claridad de lo que ahora les estoy diciendo, porque lo que quiero centrarme en esta mañana ya es, y que debe quedarnos, pienso, en nuestro corazón, es que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y en este capítulo 14 las instrucciones de Pablo son instrucciones del Espíritu también para nosotros. Y es que más allá de una sensación, porque es muy bonito y muy impactante oír a una persona que está hablando palabras angelicales, pero más allá de lo bonito y de lo, eh, no sé, de la experiencia que usted pueda tener, está la edificación. De allí que por eso, en el poder del ministerio de la resurrección, lo que marca es lo que yo hablo para edificación, no solamente mía, porque no es lo que contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. Y yo mismo me estoy haciendo un bien y mis palabras son para edificación, pero además le estoy haciendo un bien a mis oyentes. Y la palabra de Dios es esa luz que puede disipar las tinieblas cuando invaden la mente de los seres humanos. Porque el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, quiero aclarar lo que es profecía para que lo tengamos presente. Y una palabra que en el Antiguo Testamento se tiene como vidente, que es el que ve. La profecía tiene que ver con oír la palabra de Dios y comunicar esa palabra de Dios. Ahora, uno de los niveles más altos de la profecía es que cuando yo desarrollo el oído espiritual, ¿sí? Luego voy a desarrollar otro sentido espiritual. Nosotros tenemos sentidos espirituales y se puede desarrollar la visión espiritual. Vidente, hoy esa palabra vidente está muy mal utilizada, pero en el Antiguo Testamento vidente era el que veía la realidad primero del presente, pero también las intenciones ocultas de alguien y ve el futuro. Y si en verdad hubiese un avivamiento extraordinario en medio de la iglesia, ¿usted podría ver el futuro? Sí, solo que esos sentidos espirituales o son usados por el Espíritu de Dios, porque somos seres espirituales. Pero si usted no está conectado y no vive en el poder de la resurrección, por supuesto va a vivir en el poder de la muerte, la destrucción y la oscuridad. Y las tinieblas hoy en día tienen videntes que ven el futuro y sigue siendo la consulta de brujos, hechiceros, pues muy popular, muy famosa, porque es que si hay una necesidad en el ser humano de conocer el futuro. Entonces las tinieblas tomaron como tal estas habilidades espirituales y las canalizan para mal obra. Profecía no es que usted vaya a un lugar y le digan el futuro, porque la palabra profética más seguro es la Biblia. En realidad la profecía es cuando usted va a un lugar o cuando usted se encuentra con un profeta y usted es edificado, pero conforme a la escritura. Y aquellos que por supuesto han desarrollado este don de la profecía, claro que pueden ver el futuro, pero lo ven no para no para mal, sino para bien, para orar, para interceder, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Abraham, y ahí entraríamos lo que son las funciones del profeta. ¿Sabe por qué Pablo insistía tanto en que era mejor el don de la profecía? Porque es que hay unas funciones proféticas que nos enriquecen, porque tiene que ver con una relación más cercana, más profunda, porque si usted quiere oír más a alguien, tiene que acercársele más. Y hay algo extraordinario porque en esto del profeta está, por ejemplo, Abraham, que era amigo de Dios, ¿sí? Pero fue amigo de Dios, ¿por qué? Según Santiago 2:23, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y Abraham fue un profeta, ¿por qué? Y no solamente un profeta, hasta un vidente, porque vio, oyó y vio. ¿Qué vio? Que Lot iba a ser destruido dentro de lo que se venía para Sodoma y Gomorra.
porque antes de que pasara lo de Sodoma y Gomorra, Abraham lo supo. O sea que Abraham oyó a Dios y vio la destrucción. ¿Y qué hizo Abraham? Me voy ya a decirle a mi sobrino que salga de ahí. No, la historia no dice que fue Abraham donde Lot, la historia dice que fue un ángel, que fueron ángeles que sacaron a Lot de la ciudad. Lo que sí dice la Biblia es que Abraham intercedió, intercedió. Los dones del Espíritu Santo son como los sentidos, o digamos que el don de la profecía como tal, y bueno, por supuesto, mi relación con Dios hace que yo desarrolle esos dones, esos sentidos, perdón, em, espirituales, ¿sí? Y por eso, pues Pablo hablaba de esto. Pedro también nos habla de la profecía y desde esta visión que les quiero transmitir. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Pedro escribe, o, hablando de esta segunda carta de Pedro, Pedro sabía que iba a morir. ¿Qué hace usted si le dicen, o sea, Pedro sabía que iba a morir, pero ¿por qué sabía que iba a morir? La profecía. Dios ya le había mostrado a Pedro que se iba a morir. Y también pues hay unas situaciones que evidenciaban esto. Y si hoy le dice el Señor a usted se va a morir, pues ¿usted a qué se va a dedicar? Pedro sabía que iba a morir y por eso no dudó escribir esta segunda carta para afirmar la verdad que debía quedar afianzada en el corazón de los creyentes en ese momento y también por el Espíritu Santo hoy en nuestro corazón. Y ante la realidad de la muerte, miren, ningún ser humano en su juicio va a perder tiempo. Al contrario, va a dedicar hasta sus últimas horas acá en la tierra, dejando en orden todo asunto incompleto. Pedro se dedicó a proclamar lo que vio y lo que oyó como testigo fiel y verdadero de la obra de Jesucristo. De hecho, ahí mismo lo dice en el versículo 14 y 15, dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlos, según me ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún desde mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Miren, Pedro vio con sus ojos físicos, ¿sí? Lo que hoy nosotros podemos aprender a ver a través de la fe, en la convicción de lo que no se ve, en la certeza de lo que está escrito por causa de los testimonios y por supuesto de lo que ha ocurrido hasta este momento, lo que dice o lo que hizo el Señor. Porque segunda de Pedro 1:16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. O sea, Pedro dice, yo vi al Señor Jesucristo, pero Pablo dice, no, yo no lo vi cuando caminó esta tierra, yo lo vi fue en la resurrección. Y aquí Pedro, que vio con sus propios ojos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, vio su poder, oyó la voz de Dios, confirmando en el bautizo a Jesucristo, a su Hijo, y declarando cómo se complacía en esta obra, porque Pedro fue testigo de todo esto. Y ahí mismo lo dice en 2 de Pedro 1:17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se dirigió a aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Así lo dice la Biblia. Entonces miren que Pedro es el que cuenta ya el testimonio que Pablo quiere transmitir también. Y por supuesto, Pedro, ya sabemos, él fue torturado, él murió por causa de la fe y en su última carta insistió en esto, en que no creyéramos más a esas fábulas, a esos conceptos humanos, sino que nos acercáramos a la palabra profética más segura, que es la que Cristo nos dejó. Creer a las palabras de un testigo fiel y verdadero como Pedro es acercarnos a Jesús.
creer en las palabras de Pablo a la iglesia a través de sus cartas es acercarnos a Jesús. Pero nosotros, cada uno, podemos acercarnos a Jesús a través de la escritura y a través de este don profético, despertándonos en una nueva relación con Cristo. Y cuando usted es profeta de Dios, ¿sí? Porque es que este don de la profecía es oír a Dios. Entonces, usted como profeta va a poder, como aquel que oye a Dios, va a poder experimentar seguridad. Porque la palabra de Dios trae seguridad. El Salmo 93 del 1 al 2 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. La palabra de Dios nos da seguridad. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no en tu inteligencia, reconócelo en todos tus caminos. Y es que acercarnos a la palabra de Dios es ir renovando nuestra mente y nuestro corazón e irnos despertando a unos sentidos espirituales. El que anhela la profecía, anhela ser amigo de Dios, como Abraham, porque una de las funciones del profeta es eso, tener una relación con Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero primero que tuvo que hacer Abraham, oír, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y así empezó Abraham una relación con Dios. El profeta es amigo de Dios, pero no solamente es amigo de Dios, el profeta es mensajero de Dios, porque lleva el mensaje de Dios tal y como lo dio, sin quitarle ni poner, tal y como lo escuchó, sin quitarle ni ponerle. Y esa carga profética, el mensaje que se lleva en el corazón y que se tiene que transmitir. Eh, Ageo capítulo 1 del 13 al 14 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los ejércitos, su Dios. El mensajero, o sea, el profeta, tiene un mensaje para edificación, para vida. El profeta, el que toma la palabra de Dios, el que transmite la palabra de Dios, lo que hace es generar en sus oyentes, más allá de una motivación, un despertar y una necesidad de conocer más a Dios. La palabra o el mensaje de Ageo que fue enviado por Dios hizo que se despertara el espíritu, porque el profeta no habla al alma, el profeta habla al espíritu del hombre. Y dice que despertó no solamente el espíritu del gobernador, sino el espíritu del sacerdote y el espíritu de todo el pueblo. ¿Para qué? Para trabajar, para edificar. Hay profetas de parte del enemigo, hay mensajeros de parte del diablo despertando al pueblo, pero para matarse entre ellos. Pero hay profetas de parte de Dios para la edificación, para la transformación, para la reconciliación. Hay otra función del profeta, aparte de que es amigo de Dios, aparte de que es mensajero de Dios, es siervo de Dios. En Primera de Reyes 14:18 dice, y enterraron y lo endechó todo Israel, y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. El siervo tiene una relación con Dios. ¿En qué sentido? En la obediencia. Entonces, el amigo de Dios tiene una relación con Dios porque oye a Dios, porque habla con Dios, porque toma en cuenta a Dios.
El mensajero de Dios tiene una relación con Dios porque tiene una encomienda, un mensaje para llevar. Y el siervo de Dios tiene una relación con Dios porque tiene un peso de obedecerle. El siervo profeta, ¿sí? El siervo profeta en las escrituras es el que va a la escuela profética y aprende y es enseñado para obedecer, ¿sí? Y esta es una función muy linda del profeta, ser siervo. Heme aquí, Señor, aquí estoy, tu siervo. Yo quiero servirte y yo quiero ser un instrumento tuyo. Y por eso también la Biblia dice que el profeta es siervo. ¿Por qué más Pablo quería que procuráramos este don? Porque el profeta también es llamado hombre de Dios, hombre de Dios. ¿Y a qué se refiere esto como hombre de Dios? En Ezequiel 2 del 1 al 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que he hablado, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Esta palabra que tiene que ver con, perdón, hijo de hombre, no, hombre de Dios, esa es otra función profética. El hijo de hombre es como esa función de sacerdote, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. Y es una especie de título que está dentro de una función sacerdotal que mueve lo espiritual, como Ezequiel, que era un sacerdote, y que requiere una entrega, un servicio, una adoración. El profeta es embajador, por tiempo no vamos a verlo todo, el profeta es una atalaya que advierte el peligro, es un embajador que vive no conforme a las costumbres de esta tierra, sino conforme a las costumbres del cielo, porque eso hace una embajada. Con razón, Pablo decía, que procuremos este don de la profecía. Y esta es la invitación, para que no pasemos de largo frente a estas enseñanzas que hemos recibido en Primera de Corintios y le pidamos al Señor que nos conceda este don de la profecía, entendiendo que debemos abrir nuestros oídos espirituales para ser enseñados, pero también para tomar esa palabra y enseñarla a otros y poder comunicar un mensaje de vida y no de muerte.